Si retiras el panel lateral de cualquier estación de trabajo moderna o equipo de alto rendimiento, verás que la placa base está dominada por un componente masivo, un bloque de disipadores térmicos, ventiladores y cobre que consume más energía, ocupa más volumen y genera más calor que cualquier otra pieza del sistema: la tarjeta gráfica. Durante décadas, el mercado de consumo masivo consideró a este hardware como un simple capricho periférico para el entretenimiento digital, un motor para mover videojuegos. Pero esa percepción es un error histórico imperdonable. Lo que comenzó en los años 90 como un chip diseñado exclusivamente para calcular polígonos matemáticos y dibujar texturas en un monitor de tubo, evolucionó en absoluto silencio hasta convertirse en el procesador de cómputo paralelo más potente jamás creado por la humanidad. Hoy, este silicio no solo renderiza sombras en tiempo real, simula colisiones moleculares, renderiza la arquitectura de las ciudades modernas y entrena a las redes neuronales que están reescribiendo la economía global. Esta es la bitácora técnica de cómo la obsesión por los gráficos en 3 dimensiones terminó construyendo la infraestructura de hardware que sostiene el futuro de la civilización. Para entender la revolución arquitectónica de las tarjetas gráficas, hay que retroceder a principios de los años 90, a la era de la fuerza bruta y el renderizado por software. En aquel entonces, el procesador central del ordenador, la CPU, lo hacía absolutamente todo. Calculaba la lógica del sistema operativo, el audio, las interrupciones del teclado y, por si fuera poco, tenía que calcular qué píxel exacto de qué color debía iluminarse en la matriz de la pantalla. Juegos históricos que definieron la época, como Doom, no eran realmente en 3 dimensiones. Eran proyecciones matemáticas bidimensionales, trucos de software brillantes creados por ingenieros como John Carmack, diseñados para engañar al ojo sane humano. Pedirle a una CPU de propósito general de la época que calculara geometría espacial en 3D en tiempo real era llevar al silicio al borde del colapso térmico. Las tarjetas gráficas de entonces, conectadas a lentos puertos ISA, eran simples adaptadores VGA. Su único trabajo era traducir la señal digital a analógica para el monitor. El mercado de aceleradoras estaba estancado, hasta que en 1996, una empresa llamada 3DFX Interactive lanzó un hardware diseñado para una única y exclusiva función: matemáticas de punto flotante para renderizar triángulos, la Voodoo 1. La arquitectura de la Voodoo era tan purista y específica que ni siquiera tenía los componentes para mostrar el escritorio de Windows en 2D. Necesitabas mantener tu tarjeta de video tradicional instalada y conectarla por fuera del gabinete, con un cable puente, a la tarjeta 3DFX. Pero cuando ejecutabas un programa bajo su propia interfaz de programación, la famosa API Glide, la Voodoo despertaba y tomaba el control absoluto del bus de datos. Aplicaba filtrado bilineal por hardware a las texturas, eliminando la pixelación, y calculaba millones de polígonos por segundo, liberando masivamente a la CPU. El salto visual fue tan violento que destruyó la industria del software anterior. 3DFX se convirtió en un monopolio casi instantáneo, pero en la ingeniería de semiconductores, la arrogancia corporativa es siempre letal. 3DFX tenía el mejor hardware, pero cometió errores arquitectónicos y comerciales irreparables. Primero, creyeron que su API propietaria, Glide, sería el estándar eterno. Pero Microsoft, aplicando la misma táctica de monopolio que usó en la guerra de los navegadores, impulsó agresivamente su propia API universal, DirectX. Al mismo tiempo, el estándar abierto OpenGL ganaba terreno. Los desarrolladores dejaron de programar exclusivamente para 3DFX y comenzaron a usar DirectAce, que funcionaba en cualquier tarjeta. Segundo, 3DFX intentó controlar toda la cadena de suministro, comprando plantas de manufactura para ensamblar sus propias tarjetas en lugar de vender los chips a terceros, un movimiento que colapsó su logística. En un intento desesperado por mantener el trono, 3DFX lanzó la Voodoo 55500. Era un monstruo ineficiente. Necesitaba tantos transistores para competir que tuvieron que poner 2 procesadores gráficos en la misma placa e inventaron un sistema donde ambos chips dibujaban líneas intercaladas en la pantalla, conocido como SLI. Consumía tanta energía que fue la primera tarjeta gráfica en la historia que requería un cable de alimentación adicional directo desde la fuente de poder del computador. Fue un fracaso térmico y comercial.
Mientras 3DFX colapsaba bajo su propio peso, una empresa emergente llamada Nvidia entendió que el futuro exigía integración. En 1999 lanzan la GeForce 256 y con ella acuñan un término técnico que redefiniría la informática para siempre, la GPU o unidad de procesamiento gráfico. La genialidad de la GeForce 256 fue integrar el motor Transform and Lighting directamente en el silicio por hardware. Antes de Nvidia, la CPU aún debía calcular la posición geométrica espacial y las fuentes de luz. La GeForce 256 absorbió toda esa carga matemática. En menos de 3 años, 3DFX, el rey indiscutible de los gráficos, se declaró en bancarrota oficial y Nvidia compró todos sus activos e ingenieros por una miseria. El monopolio verde parecía inminente, pero desde Canadá, Atai Technologies respondió con una fuerza industrial imparable. En 2002, lanzan la Radeon 9700 Pro, utilizando el nuevo y rápido puerto AGP. Fue la primera tarjeta gráfica en soportar íntegramente la nueva arquitectura DirectX 9. Destruyó absolutamente a cualquier producto que Nvidia tuviera en el mercado en ancho de banda de memoria y velocidad de reloj. Cuando Nvidia intentó responder apresuradamente con la arquitectura de la serie FX 5800, el diseño era térmicamente tan desastroso y su sistema de refrigeración tan estridente que la prensa técnica la bautizó burlonamente como la secadora de pelo. Así comenzó la guerra de arquitecturas bilaterales que dictaría el avance tecnológico del planeta. Esta guerra se volvió tan crítica que en 2006 ocurrió uno de los movimientos corporativos más arriesgados de la historia tecnológica. AMD, el gigante de los procesadores, gastó la asombrosa cifra de $5.400 millones para comprar ATI Technologies en su totalidad. El objetivo de AMD era fusionar la CPU y la GPU en un solo chip, lo que hoy conocemos como APU. Pero la compra fue tan costosa que casi lleva a AMD a la bancarrota total durante la siguiente década, dejándole el camino libre a Nvidia para dominar la gama alta. A mediados de la década de los 2000, los motores gráficos se volvieron insaciables. El renderizado exigía texturas de alta resolución y físicas de partículas. Hasta entonces, el silicio de una GPU estaba dividido físicamente de forma rígida. Una sección de la placa calculaba formas y otra completamente separada coloreaba píxeles. El problema era la ineficiencia arquitectónica. Si un fotograma tenía mucha geometría pero colores planos, la mitad del chip se quedaba ociosa esperando a la otra mitad. En 2006, Nvidia introdujo la arquitectura Tesla con la legendaria GeForce 8800 GTX, implementando la arquitectura de sombreadores unificados. Ahora, el silicio estaba compuesto por cientos de pequeños procesadores genéricos, bautizados como núcleos CUDA. Estos núcleos podían calcular geometría, física o píxeles de manera dinámica, reasignando su poder computacional en microsegundos según lo que el software pidiera. Esta eficiencia bruta fue el único hardware capaz de correr el infame motor del juego Crysis, pero esta arquitectura ocultaba un potencial mucho más peligroso. Jensen Huang, el CEO de Nvidia, observó su propia creación y entendió una limitación física universal. Una CPU tradicional de Intel o AM detiene muy pocos núcleos, diseñados para ejecutar tareas matemáticas complejas una por una de forma secuencial, pero una GPU ahora tenía miles de núcleos diseñados para ejecutar tareas matemáticas simples, todas exactamente al mismo tiempo. Nvidia liberó la plataforma CUDA. Esta interfaz de software le permitió a los científicos, ingenieros, arquitectos de servidores y animadores 3D de hablar directamente con la tarjeta gráfica utilizando el lenguaje de programación C. De repente, la industria descubrió que renderizar los efectos visuales de una película o calcular el estrés estructural de un edificio podía hacerse exponencialmente más rápido enviando las ecuaciones a la GPU en lugar de a la CPU. Las tarjetas gráficas mutaron, dejaron de ser periféricos para videojuegos y se transformaron en aceleradores de cómputo industrial. Y fue exactamente esa capacidad de realizar millones de operaciones matemáticas simultáneas lo que provocó la era más oscura para el mercado de hardware tradicional. Entre 2017 y 2022, las GPUs fueron secuestradas por un mercado completamente ajeno a los gráficos, las criptomonedas.
Las redes de cadenas de bloques, específicamente Ethereum, requerían una potencia de cálculo masiva para resolver algoritmos de cifrado para validar transacciones. Los mineros descubrieron que las tarjetas gráficas, con sus miles de núcleos paralelos y su altísimo ancho de banda de memoria, eran el hardware perfecto para este trabajo bruto. El resultado fue un colapso en la cadena de suministro global. Granjas de minería enteras compraban palés completos de tarjetas gráficas directo desde las fábricas de ensamblaje. Los jugadores y profesionales del diseño pasaron años sin poder comprar una GPU, con precios que se inflaron hasta un 300% por encima del valor minorista. Las tarjetas gráficas se convirtieron en herramientas de impresión de dinero digital, aunque esta burbuja eventualmente estalló cuando Ethereum cambió su modelo de validación. Inyectó miles de millones de dólares de capital puro a las arcas de Nvidia y AMD, dinero que utilizaron para financiar el siguiente salto cuántico. Con presupuestos de investigación inflados, la industria abordó la barrera final de los gráficos, la física de la luz. Durante 30 años, los juegos usaron rasterización, una falsificación por software que intentaba adivinar cómo se verían las sombras. Pero en 2018, Nvidia lanzó la serie RTX 20. Rediseñaron la topografía del silicio para incluir piezas de hardware dedicadas exclusivamente a calcular las intersecciones de los rayos de luz, los RT cores, o núcleos de ray tracing. AMD respondió con su arquitectura RDN integrando aceleradores similares en las consolas modernas, pero calcular fotones colapsaba el rendimiento en resoluciones 4K. La solución no fue agregar más fuerza bruta, sino inteligencia artificial. Las tarjetas gráficas integraron procesadores matriciales matemáticos, los Tensor Cores. La GPU renderizaba el juego en baja resolución y estos núcleos ejecutaban algoritmos neuronales para inventar y reconstruir los píxeles faltantes hasta alcanzar el 4K. Nvidia lo llamó DLSS, AMD FSR. Oficialmente, la inteligencia artificial ahora vivía en el ordenador del consumidor, y este es el clímax de la infraestructura moderna. Los ingenieros de software globales se dieron cuenta de que las ecuaciones exactas utilizadas por los Tensor Cores para reconstruir un fotograma de un videojuego eran matemáticamente idénticas a las necesarias para entrenar modelos de inteligencia artificial. El hardware, que tardó 30 años en perfeccionarse para dibujar sombras en juegos de disparos, era la arquitectura perfecta que la humanidad necesitaba para la IA generativa. Hoy, centros de datos enteros se despojan de las CPUs clásicas para llenarse con miles de aceleradores gráficos masivos. El límite ya no es la demanda, es la física. Las tarjetas actuales son tan masivas que han comenzado a derretir sus propios conectores de alimentación por el brutal consumo energético. Y todas ellas, sin importar si dicen Nvidia o AMD en la caja, dependen de un frágil hilo de suministro. Casi el 100% de los chips gráficos avanzados del mundo son fabricados por una sola empresa en el planeta, TSMC, en la isla de Taiwán, en nodos de 4 nanómetros, rozando el límite de la física atómica. Hoy, la tarjeta gráfica ha roto las barreras de la caja de la computadora. Es una pieza de ingeniería esquizofrénica, diseñada simultáneamente para renderizar mundos virtuales a cientos de fotogramas por segundo, procesar las finanzas globales y soportar el inmenso peso computacional de las inteligencias artificiales que intentan decodificar el lenguaje humano. La historia de los semiconductores es la prueba irrefutable de que la evolución tecnológica no siempre se planifica en salas de juntas corporativas. A veces, simplemente ocurre porque millones de personas exigieron que los polígonos en sus pantallas fueran un poco más perfectos. Déjame en los comentarios cuál fue la primera tarjeta aceleradora que instalaste en tu placa base. ¿A qué bando perteneces en esta guerra de silicio? ¿Y qué tipo de carga de trabajo le exiges hoy a tu hardware? No olvides suscribirte a Bitácora Digital, dejar tu like y activar la campanita para seguir diseccionando la infraestructura oculta de nuestro mundo. Hasta la próxima expedición técnica.